Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnada como una Dumbledore capítulo 46. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. La residencia londinense que Ariana se había asegurado no era una gran casa adosada, sino un discreto apartamento en un tranquilo y mágico rincón de South Kensington. Era moderno, minimalista y perfecto para sus necesidades. Un lugar de soledad y concentración intensa. Lo primero que hizo fue desempacar el diario de Tom Riddle y colocar el libro arruinado y lleno de veneno en un cubo de contención mágicamente inerte que había construido con la guía de Nicolas Flamel. Ya no representaba una amenaza, pero era una prueba crucial, un vínculo físico con el ritual de Voldemort para dividir el alma, que necesitaba estudiar. Comenzó su proyecto de verano. Con la libertad y los recursos a su disposición, se dedicó a una investigación meticulosa y exhaustiva de los acontecimientos que rodearon la primera caída del poder de Lord Voldemort. Pasó largos días en silencio en los archivos públicos del Ministerio de Magia, un lugar que la mayoría de los magos evitaban, pero que ella descubrió como un tesoro de información sin filtrar. Requisó las transcripciones judiciales de los juicios contra los mortífagos, cruzando nombres, fechas y testimonios. Leyó todos los artículos publicados en El Profeta desde octubre de 1981 hasta finales de 1982. No solo leía, estaba construyendo una red de conexiones, un mapa de engaños. Anotó a todos los mortífagos que habían invocado la maldición Imperius como defensa. El nombre de Lucius Malfoy era prominente. Estudió los detalles del encantamiento Fidelius, su mecanismo, sus puntos fuertes y su punto débil, crucial y fatal. El guardián del secreto. La versión oficial era clara. Sirius Black, el mejor amigo de James Potter, había sido el guardián del secreto. Había traicionado a los Potter, asesinado a Peter Pettigrew y a 12 muggles, y ahora se pudría en Azkaban. Pero el análisis de los datos por parte de Ariana reveló inconsistencias, lagunas lógicas, alimentadas por su conocimiento de la cronología original. Black, según todos los informes, era arrogante pero ferozmente leal. Pettigrew era débil de voluntad, un seguidor. El cambio de guardianes secretos en el último minuto, un detalle mencionado en un comentario casual en uno de los testimonios del juicio de Dumbledore, fue la variable crítica, pasada por alto. La ausencia de juicio, otra. Era una narrativa mal construida, y Ariana tenía la intención de deconstruirla por completo antes de que terminara el año. A finales de julio, cumplió su promesa y envió una lechuza a Daphne Greengrass. La invitación fue inmediata y efusiva. Llegó por aparición, una habilidad que había perfeccionado bajo la tutela de los Flamel, aunque tuvo cuidado de no usarla en público, a las puertas de la mansión Greengrass. Era una antigua y elegante finca de piedra pálida y extensos y cuidados jardines, testimonio de la antigua fortuna y la influencia de la nobleza. La recibieron no solo Daphne y Tracey, sino también Lord y Lady Greengrass. Formaban una pareja formidable, educada y aristocrática. Su frialdad inicial se transformó en un profundo y serio respeto al ver la genuina amistad de su hija con la chica que la había salvado. Tras una cena formal, Lord Greengrass pidió hablar con Ariana a solas en su estudio. La habitación, de madera oscura y cuero, olía a libros antiguos y a historia familiar. Señorita Dumbledore, comenzó con voz grave. Mi hija me ha contado todo lo ocurrido con ese tal Lockhart. Es una deuda que nuestra familia no puede saldar fácilmente. La casa Greengrass reconoce una deuda vitalicia con usted. Fue una declaración significativa y políticamente contundente. Una deuda vitalicia de una familia como los Greengrass era un activo formidable en el complejo mundo de la política de sangre pura. Ariana, sin embargo, sostuvo su mirada seria con la suya, tranquila. Lord Greengrass, dijo con voz educada pero firme. Aprecio la gravedad de sus palabras y el honor que pretende. Sin embargo, debo descartar respetuosamente la idea de una deuda vitalicia. Parecía desconcertado. ¿Descartarlo? Algo así no se puede descartar fácilmente. No actué con la expectativa de una recompensa ni de una obligación, explicó Ariana con sencillez. Lo hice por una sola razón. Daphne es mi amiga. Protegí a mi amiga. Esa no es una deuda que deba pagarse. Es un principio fundamental de nuestra alianza. Formalizarla como una deuda sería devaluarla. Lord Greengrass la miró fijamente, a esta joven que hablaba de antiguas costumbres de sangre pura con una lógica moderna e irrebatible. No vio en ella a una niña, sino a una futura líder de inmenso poder y una claridad desconcertante.
Una lenta y profunda sonrisa se dibujó en sus labios. «Es usted una joven extraordinaria, señorita Dumbledore», dijo. Daphne ha elegido bien a sus amigos. Su visita también estuvo marcada por otro encuentro significativo. Mientras recorrían los jardines, Daphne le presentó a Ariana a su hermana menor, Astoria. Era una niña pequeña y delicada, con ojos grandes y expresivos que reflejaban una profunda y persistente fatiga. Ariana lo percibió de inmediato. Un leve zumbido discordante en la firma mágica de la niña, una falla en su propia esencia. Era el eco de una maldición de sangre. Astoria siempre ha sido delicada, explicó Daphne en voz baja, cuando su hermana ya no podía oírla. Una vieja maldición familiar. Los curanderos dicen que la debilitará con el tiempo. No tiene cura. Ariana miró a la joven, y su corazón, habitualmente tan sereno y analítico, sintió una punzada de profunda empatía. Pensó en Nagini, un ser tan retorcido por su propia maldición que había buscado consuelo en la sombra de un señor oscuro. Vio en Astoria otra víctima potencial de un cruel destino mágico. En ese momento, Ariana hizo una promesa silenciosa e interna. Su investigación no se centraría solo en derrotar a Voldemort. Se trataría de comprender las leyes más profundas y fundamentales de la magia de la sangre, de las maldiciones, de la vida misma. Si había una cura posible, la encontraría. No permitiría que estas dos almas, una perdida y la otra en sus inicios, fueran consumidas por la oscuridad de su sangre. Una semana después, visitó a los Granger. Llegar a su tranquilo hogar suburbano fue como regresar a una familia diferente. La bienvenida fue cálida, efusiva y completamente desprovista de política o deudas antiguas. La señora Granger la abrazó con fuerza y el señor Granger la obsequió con sus galletas favoritas. La casa tenía una nueva incorporación. Un gato grande, peludo y pelirrojo, con la cara aplastada y una actitud de inteligencia suprema, estaba recostado en el sofá. Echó un vistazo a Ariana, olfateó con atención y pareció concederle su majestuosa aprobación. «Ese es Crookshanks», explicó Hermione, radiante mientras lo cogía en brazos. «¿No es maravilloso? Es increíblemente inteligente. Lo compré en el callejón Diagon la semana pasada. La bruja dijo que había estado allí durante años y que nadie lo quería». Ariana acarició la cabeza del gato, sintiendo la poderosa y semimágica fuerza vital que vibraba bajo su pelaje. Un mestizo Kneazle, inteligente e independiente. La pareja perfecta para su amigo. Crookshanks y Minig, por supuesto, se hicieron amigos rápidamente, tan compatibles como sus dueños. Su estancia con los Granger fue un alivio. Hablaron durante horas. Hermione compartía con entusiasmo sus lecturas de verano, Ariana compartía perspectivas más profundas de sus propios estudios avanzados. Fueron a un cine Muggle, vieron un documental histórico que Ariana deconstruyó discreta y sistemáticamente para corregir sus inexactitudes, y simplemente disfrutaron de la pacífica normalidad que todo aquello implicaba. Era un recordatorio del mundo que luchaban por proteger. Un mundo de hogares tranquilos, familias amorosas y la sencilla alegría de una tarde compartida. Cuando su visita llegó a su fin, Hermione miró a su amiga con expresión seria. «El cumpleaños de Harry es la semana que viene. Ron dijo que no lo ha estado pasando bien. La horrible hermana de su tía está de visita. Le voy a enviar un nuevo kit de mantenimiento de escobas por lechuza». «Lo sé», dijo Ariana. «Mis planes para Harry ya están en marcha». Miró por la ventana del dormitorio de Hermione hacia la tranquila y apacible calle. «Es hora de que visite su hogar». Todo estaba en su sitio. La investigación estaba hecha. Las alianzas eran sólidas. Y una promesa a un amigo estaba a punto de cumplirse. El verano llegaba a su fin, y los acontecimientos de su tercer año estaban a punto de desencadenarse, no por casualidad ni profecía, sino por un plan discreto, decidido y ejecutado a la perfección. La noche del 13º cumpleaños de Harry fue un ejemplo de miseria. Estaba atrapado en su pequeña habitación en el número 4 de Privet Drive, con el aire cargado del calor agobiante de finales de julio y la presencia aún más agobiante de su tía Marge, que estaba de visita esa semana. Su voz resonante y los ladridos agresivos de su bulldog favorito, Ripper, eran una banda sonora constante y estridente para su verano. Su cumpleaños solo había estado marcado por la llegada de unas lechuzas, que le trajeron regalos de bienvenida de sus amigos, pero también le valieron una serie de advertencias airadas del tío Vernon sobre las rarezas que había bajo su techo. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo y sintiéndose completamente solo, cuando un leve, casi imperceptible rasguño provenía de la ventana. Se incorporó, con el corazón latiendo de repente con esperanza.
Se acercó sigilosamente a la ventana y miró hacia afuera. No había nada. Decepcionado, estaba a punto de darse la vuelta cuando sus ojos captaron un destello de movimiento en las profundas sombras del galardonado macizo de petunias de los Dursley. Era una sombra, pero se movía con una gracia fluida y deliberada que no era natural. Mientras la observaba, la sombra se desprendió de las demás y fluyó por el césped bien cuidado hacia la casa. Era grande, elegante y completamente negra. Era medianoche, en su forma de pantera. Harry se quedó boquiabierto. Manipuló torpemente el pestillo de su ventana, abriéndola con un suave clic. Medianoche caminó silenciosamente hasta un lugar justo debajo de él, con sus increíbles ojos violetas brillando en la oscuridad. Lo miró y luego inclinó la cabeza hacia la entrada de la casa. Un momento después, un elegante coche negro, de esos que Harry solo había visto en películas, se detuvo silenciosamente junto a la acera. La puerta del conductor se abrió y apareció una figura. Incluso con la tenue luz de las calles de la ciudad, su postura serena y la luz de la luna que iluminaba su cabello rubio miel eran inconfundibles. Era Ariana. No vestía túnicas, sino ropa mugle sencilla y elegante. Pantalones oscuros y una blusa de seda que parecía brillar en la penumbra. Caminó por el sendero inmaculado hasta la puerta de los Dursley con la serena confianza de quien dominaba la calle. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta principal se abrió de golpe. El bulldog de la tía Marge, Ripper, salió corriendo, ladrando ferozmente y babeando la mandíbula. ¿Quién anda ahí a estas horas?, preguntó la tía Marge desde la puerta. Ripper cargó contra Ariana. Sus ladridos resonaban en el tranquilo vecindario. Estaba a medio camino del césped cuando medianoche se movió. No se abalanzó ni rugió. Simplemente salió de las sombras y se interpuso en el camino del bulldog, un depredador silencioso de 1,5 metros de oscuridad viviente. Bajó la cabeza y emitió un único gruñido gutural. No era un sonido de agresión animal. Era un sonido de dominio absoluto y primario, una vibración que parecía hacer temblar el aire. Ripper se detuvo de golpe, y sus feroces ladridos se convirtieron en un aullido aterrorizado. Metió el rabo entre las patas, se dio la vuelta y huyó de vuelta a la casa, gimiendo, y se escondió tras las robustas piernas de la tía Marge. La tía Marge se quedó mirando, con sus ojos de cerdo abiertos de par en par, incrédula, al gigantesco gato negro que acababa de someter a su preciado bulldog. ¿Qué demonios es eso?, chilló. ¿De quién es esa asquerosa bestia? Respiró hondo para soltar una andanada de insultos contra Ariana. Pero entonces medianoche giró la cabeza, fijando sus luminosos e inteligentes ojos violetas directamente en Marge. La diatriba de la mujer se apagó en su garganta. Descubrió que no podía hablar. Estaba mirando a los ojos de algo antiguo y completamente desprovisto de miedo, y un terror frío y primario, como nunca antes había conocido, la invadió. Se quedó allí parada, abriendo y cerrando la boca como un pez varado. Ariana pasó junto a la mujer aterrorizada y su perro llorón como si fueran un jardín. Adornos. Entró en el pasillo brillantemente iluminado, donde estaban el tío Vernon y la tía Petunia, con rostros que mezclaban confusión e indignación. ¿Quién te crees que eres para irrumpir aquí?, empezó a bramar Vernon, con el rostro enrojecido. Peligroso tono de púrpura. Estoy aquí por Harry, dijo Ariana, con voz tranquila pero con una autoridad que lo silenció. Al instante. Miró hacia arriba, y su mirada se cruzó con la de Harry desde el rellano, donde él la observaba atónito. Harry. Empaca tus cosas. Te vas. La orden fue tan simple, tan categórica, que a Harry ni siquiera se le ocurrió cuestionarla. Regresó a toda prisa a su habitación, metiendo sus libros de texto, su túnica y su preciado álbum de fotos en el baúl. Abajo, se producía un extraño y silencioso enfrentamiento. Los Dursley y la tía Marge estaban paralizados, completamente intimidados por la serena y poderosa chica y la enorme y sombría pantera que ahora permanecía pacientemente sentada a sus pies junto a la puerta. Cuando Harry bajó las escaleras, arrastrando su baúl, Ariana asintió. Medianoche, dijo en voz baja. La pantera se levantó, se acercó a los Dursley y les dirigió una última mirada fija con sus inquietantes ojos violetas antes de desaparecer por la puerta, en la noche. Nuestro transporte está esperando, le dijo Ariana a Harry. Miró a los Dursley, que seguían pálidos y sin palabras. No intenten contactarlo. No intenten impedir que regrese a la escuela. Su bienestar ya no es asunto suyo. Es mío. Con esa última y escalofriante declaración, se dio la vuelta y salió del número 4 de Private Drive, seguida por Harry como un hombre liberado de una larga condena.
Subieron al coche que los esperaba. Ariana se sentó en el asiento del conductor y se alejó de la acera, dejando a los Dursley parados en el pasillo, temblando por las consecuencias de un encuentro con un poder que nunca podrían esperar comprender. Ariana no condujo hacia Londres. En cambio, salió de las afueras y se adentró en la tranquila campiña. Se detuvo junto a un pequeño prado iluminado por la luna. En la parte trasera del coche, llevaba una cesta. Soy consciente de que los Dursley probablemente no te brindaron una cena de cumpleaños adecuada, dijo, y su voz recuperó su calidez familiar. Se sentaron sobre una manta bajo las estrellas, y ella les preparó sándwiches, un termo de té caliente y un pequeño pastel de chocolate perfecto con una vela mágicamente encendida en el centro. Fue la mejor cena de cumpleaños que Harry había tenido. Comieron en un silencio reconfortante, solo se oía el canto de los grillos. ¿A dónde vamos?, preguntó Harry finalmente. ¿Y compraste un coche? A mi piso en Londres esta noche, respondió Ariana. Necesitas descansar bien en un lugar seguro. Tu baúl ya está allí. Medianoche lo transportó entre las sombras. En cuanto al coche, lo he alquilado solo por un día. Un poco de magia sin varita que no haga daño a nadie debería estar bien. Aunque el coche no vuela, es una pena. Ella tomó un sorbo de té. Y mañana iremos a un lugar que necesitas ver. Un lugar importante para ti. Un lugar secreto. Harry la miró, a su amiga que acababa de liberarlo de su prisión sin ayuda de nadie, que había aterrorizado a sus monstruosos parientes hasta el silencio, y que se había acordado de traerle un pastel de cumpleaños. La gratitud que sentía era tan inmensa que resultaba abrumadora. Gracias, Ariana, dijo con la voz cargada de lágrimas contenidas. Por todo. Ella simplemente asintió, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. Los amigos tienen la responsabilidad de mitigar el sufrimiento ilógico de otros amigos, dijo, como si fuera la ley más simple y obvia del universo. Ahora, cómete el pastel. Es un chocolate negro belga con relleno de frambuesa. El perfil de sabor está perfectamente equilibrado. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Harry durmió más profundamente esa noche en la habitación de invitados del piso de Ariana en Londres que en toda su vida. La cama era cómoda, la habitación estaba en silencio y, por primera vez, sintió una profunda y absoluta sensación de seguridad. Saber que los Dursley estaban a kilómetros de distancia y que su formidable amigo estaba justo en la habitación contigua fue un somnífero más potente que cualquier cosa que Madame Pomfrey pudiera haber preparado. Se despertó con el aroma a café recién hecho y tostadas. Ariana ya estaba levantada, vestida con ropa de viaje sencilla y práctica. Tenía una pequeña mochila lista junto a la puerta. Buenos días, Harry, dijo, con un tono tan tranquilo y firme como siempre. Come. Nos vamos enseguida. ¿A dónde vamos?, preguntó Harry, aún con el sopor de una noche de auténtico descanso. Al lugar que te mencioné, respondió ella, sin dar más explicaciones. Su transporte era un traslador, un pequeño y liso trozo de cristal marino que Dumbledore les había proporcionado. A las 9 en punto, Ariana le indicó que lo agarrara. La familiar y nauseabunda punzada en el ombligo los arrastró hacia un torbellino de color, y un instante después, sus pies aterrizaron con un suave golpe sordo en un trozo de hierba húmeda. El aire era fresco y olía a tierra mojada y piedra vieja. Se encontraban en una pequeña y tranquila plaza de pueblo. Las casas eran pintorescas cabañas con entramado de madera, y un pequeño monumento de guerra se alzaba en el centro. El lugar tenía un aire de historia antigua y apacible. ¿Dónde estamos?, preguntó Harry, mirando a su alrededor. El Valle de Godric, respondió Ariana en voz baja. El nombre impactó a Harry como un puñetazo. Lo había leído en libros, lo había oído susurrar en conversaciones. Era un lugar legendario, el lugar donde nació Dumbledore, donde vivió el gran mago Godric Gryffindor. Y era el lugar donde su propia vida se había destrozado y rehecho. Sin decirle una palabra más, Ariana lo condujo fuera de la plaza, hacia una pequeña iglesia de piedra con un extenso cementerio al lado. Las antiguas lápidas estaban cubiertas de musgo, con sus inscripciones descoloridas por siglos de viento y lluvia. Caminaron en silencio. El único sonido era el crujido de sus pies sobre el sendero de grava. Ariana se detuvo ante dos tumbas, algo apartadas de las demás, pero claramente bien cuidadas. Harry bajó la mirada y se quedó sin aliento. Los nombres estaban grabados profunda y claramente en el mármol blanco.
James Potter, nacido el 27 de marzo de 1960, fallecido el 31 de octubre de 1981. Lily Potter, nacida el 30 de enero de 1960, fallecida el 31 de octubre de 1981. Y debajo de los nombres, una inscripción: el último enemigo que será destruido es la muerte. Se quedó mirando las palabras, las fechas. Era real. No era un cuento, ni una leyenda. Este era el lugar de descanso final y tranquilo de su madre y su padre. Sintió una oleada de dolor tan profunda que amenazó con doblarle las rodillas. Era un dolor frío y profundo, un anhelo por personas que nunca había conocido, pero que extrañaba con todo su ser. Ariana no habló. Simplemente permaneció de pie junto a él, una presencia silenciosa y comprensiva. Sacó su varita y, con un delicado y complejo movimiento, conjuró dos hermosas y complejas coronas mágicas. Una estaba hecha de brillantes lirios plateados, cuyos pétalos brillaban con una suave luz interior. La otra estaba tejida con rosas de un rojo intenso, con sus espinas suavizadas en delicadas curvas. Las flores mágicas desprendían un aroma suave y dulce. Las levitó con cuidado, colocando una sobre cada lápida. Fue un acto de profundo respeto silencioso. Harry extendió una mano temblorosa y trazó el nombre de su madre sobre el frío mármol. No tenía palabras. Solo podía quedarse allí, con el dolor como un gran peso en el pecho, el corazón dolorido por mil preguntas sin responder y un amor que nunca había tenido un lugar a donde ir. Después de un largo rato, cuando la primera ola de tristeza había pasado, dejando tras de sí un dolor silencioso y sombrío, Ariana le tocó suavemente el brazo. «Hay alguien más que me gustaría que vieras», dijo en voz baja. Ella lo condujo a otra parte del cementerio, a un par de lápidas más antiguas y desgastadas. Miró hacia abajo y vio los nombres que se habían entrelazado con su nueva vida. Kendra Dumbledore, 1851-1899. Y a su lado, una piedra más pequeña y sencilla. Ariana Dumbledore, 1885-1899. Harry se quedó mirando el segundo nombre. Tenía 14 años cuando murió, dijo Ariana con un susurro. Atormentada. Atemorizada. Víctima de un mundo que no la comprendió. Miró la tumba. Sus ojos color vígaro reflejaban una profunda y antigua tristeza. No era su propia tristeza, pero sentía su eco, una responsabilidad hacia el nombre y el rostro que ahora portaba. Es importante recordarla también. Finalmente, lo condujo fuera del cementerio por un tranquilo callejón arbolado. Y entonces lo vio. Al final del callejón se alzaban las ruinas de una casa. El techo había desaparecido, las ventanas estaban destrozadas, y la hiedra oscura serpenteaba por las paredes de piedra desmoronadas. Pero seguía en pie, unida por el recuerdo de la magia y la tragedia. Un letrero de madera había sido clavado en el suelo delante, cubierto de grafitis mágicos. Mensajes de esperanza, de agradecimiento, de recuerdo para el niño que vivió y los padres que lo habían salvado. Esto era la casa donde nació. La casa donde murieron sus padres. Casi podía verlo. El destello de luz verde en la ventana del piso de arriba. El grito de su madre. El llanto de un bebé. El momento decisivo de su vida había ocurrido justo aquí, en este lugar en ruinas y sagrado. Él y Ariana se quedaron frente a la puerta. El silencio entre ellos estaba impregnado de una historia no contada. El aire mismo parecía vibrar con la magia residual de aquella terrible noche. Ariana se volvió hacia él, su expresión gentil, sus ojos llenos de una profunda comprensión. No solo le mostraba una ruina, le devolvía una parte de sí mismo. Le permitía confrontar el origen de su propia historia, no como una leyenda, sino como un lugar real y tangible. ¿Quieres entrar?, preguntó con voz suave. La pregunta era sencilla, pero contenía el peso de 13 años de dolor y misterio. Era una oferta para superar la leyenda, para caminar entre los escombros de su propio pasado y, finalmente, comenzar a comprender de verdad. La pregunta flotaba en el aire quieto y pesado entre ellos. ¿Quieres entrar?, Ariana lo preguntó sin ninguna expectativa en la voz. Sus ojos color vígaro eran claros, firmes y llenos de una empatía serena y paciente. Ella lo había traído a ese umbral, a ese epicentro físico del trauma y la identidad de toda su vida. Pero no quería, no podía, obligarlo a cruzarlo. La decisión tenía que ser suya. Harry contempló la casa en ruinas, las paredes cubiertas de hiedra, un monumento a un sacrificio que apenas comenzaba a comprender. Una parte de él se retraía, un miedo profundo e instintivo al dolor que yacía tras esas paredes rotas. La idea de entrar, de caminar por los mismos pisos donde sus padres habían dado su último aliento, era aterradora. Era como pisar voluntariamente una herida abierta.
Pero otra parte, más fuerte, sentía una atracción innegable. Este no era solo un lugar de muerte. Era un lugar de amor. Esta era la casa donde su madre lo había calmado para dormir, donde su padre probablemente lo había hecho reír, donde habían vivido como familia, aunque fuera brevemente. El álbum de fotos que Ariana le había regalado le había mostrado sus vidas. Este lugar le mostraría la realidad de su amor, un amor tan poderoso que había destrozado a un señor oscuro y dejado un eco lo suficientemente fuerte como para protegerlo incluso ahora. Ariana no había mencionado a los dementores ni el año venidero. Simplemente lo había traído allí. Pero al contemplar su rostro sereno e inteligente, Harry comprendió su estrategia más profunda. No se trataba de un simple peregrinaje de dolor. Era un ataque preventivo. Una inoculación. Le estaba dando la oportunidad de enfrentarse a sus propios fantasmas en sus propios términos, en un lugar de memoria en lugar de un momento de terror. Al enfrentarse a la fuente del eco ahora, podría resistir su poder más tarde. Miró desde la puerta rota al rostro paciente de Ariana. No vio a una bruja poderosa ni a una estratega brillante, sino a una amiga. Una amiga que había respetado su dolor, que lo había armado de conocimiento y que ahora le confiaba su propia sanación. Le ofrecía el control de su propia narrativa. Respiró hondo y tembloroso. El aire fresco y húmedo le llenó los pulmones. Tomó una decisión. Sí, dijo con voz tranquila pero firme, una sola palabra que tenía el peso de toda una vida. Acepto. Un pequeño, casi imperceptible asentimiento fue la única respuesta de Ariana. No hubo elogios ni ánimos. Solo una profunda y silenciosa aprobación. Ella le había presentado una variable, y él había elegido el camino más difícil, pero a la larga el más gratificante. Empujó la desvencijada puerta de madera, que crujió en protesta. Juntos, caminaron por el sendero cubierto de maleza, pasando junto al letrero lleno de mensajes de amor y apoyo de un mundo que conocía la leyenda, pero no al niño. Cruzaron el umbral, dejando atrás el mundo soleado y entrando en el corazón sombrío y silencioso del pasado. El interior de la casa era un desastre, a la intemperie. Motas de polvo danzaban en los rayos de luz que penetraban el techo derrumbado. Los muebles estaban volcados y rotos, testimonio de la violencia de aquella noche. Pero bajo la destrucción, aún se veían tenues rastros de un hogar. Un trozo de papel pintado descolorido con diminutas snitches aladas. Una tabla de crecimiento infantil dibujada a lápiz en el marco de una puerta. Una mecedora rota junto a una chimenea fría y oscura. No hablaron. No había palabras para un lugar como este. Harry recorrió lentamente las habitaciones de la planta baja, tocando las superficies polvorientas, mientras su mente dibujaba imágenes a partir de las fotografías que había memorizado. Aquí era donde habían vivido. Aquí era donde habían sido felices. La verdadera prueba, lo sabía, estaba arriba. Miró la escalera, con la barandilla astillada y rota. Dudó solo un instante antes de empezar a subir. Ariana lo seguía unos pasos atrás. Su presencia era un ancla silenciosa y firme. El pasillo del piso de arriba estaba oscuro. La puerta del dormitorio de sus padres había volado de sus goznes. Pero era la puerta al final del pasillo, la de su antiguo cuarto de niños, la que albergaba el verdadero horror. Estaba entreabierta. Él la empujó para abrirla. La habitación estaba casi vacía. Una cuna rota yacía de lado contra una pared. Y en el suelo, justo en el centro de la habitación, había una quemadura oscura e indeleble, una cicatriz permanente en las tablas del suelo donde la maldición asesina había abatido a su madre. Se quedó en la puerta y, por primera vez, el recuerdo le llegó no como un sonido vago y aterrador, sino como una imagen fugaz y fantasmal en su mente. Un destello de un verde brillante y nauseabundo. Una voz aguda y suplicante de mujer. Harry no, por favor, Harry no. Y luego un último grito desesperado. Las lágrimas corrían por su rostro, calientes y silenciosas. No intentó contenerlas. Dejó que el dolor lo inundara, el dolor puro y puro de un hijo que acababa de presenciar el eco del asesinato de su madre. Cayó de rodillas, con la mano apoyada en el marco de la puerta, su cuerpo temblando por los sollozos que había contenido durante 13 años. Ariana no se movió para consolarlo. No ofreció trivialidades ni palabras tiernas. Comprendió que este era un crisol, un dolor que debía superar solo. Interferir sería restarle importancia al momento. Simplemente se quedó observando, su presencia era un testimonio silencioso de que, al final, no estaba realmente solo. Ella protegía el perímetro de su dolor, brindándole el espacio y la seguridad para finalmente sentirlo todo. Se arrodilló allí un largo rato, mientras las lágrimas lo limpiaban, el dolor abría la herida que había supurado en su alma durante tanto tiempo.
Y cuando los sollozos finalmente cesaron, dejándolo vacío y exhausto, pero extrañamente más ligero, se puso de pie lentamente. Miró la habitación en ruinas por última vez. No solo vio un lugar de muerte, sino el lugar donde su madre había realizado el acto supremo de amor. Esta habitación no era una tumba. Era un altar. Se dio la vuelta y salió de la habitación, de la casa y de vuelta a la luz del sol. Se sentía cambiado. El horror vago y sombrío que lo habitaba había sido reemplazado por un recuerdo nítido y claro. Era un recuerdo terrible, pero era suyo. Era real. Lo había enfrentado. Ariana lo esperaba junto a la puerta. Miró su rostro surcado por las lágrimas, pero resuelto, y supo que había tomado la decisión correcta. Ahora era más fuerte. Más completo. Los dementores vendrían y seguirían siendo un terror. Pero ya no tendrían el mismo poder sobre él. Se había enfrentado a su peor recuerdo y lo había sobrevivido. ¿Estás listo para ir?, preguntó suavemente. Arya asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Sí, dijo con voz ronca pero clara. Estoy listo. Echó una última mirada a la casa en ruinas, un lugar de dolor y de un amor tan poderoso que había desafiado a la muerte misma. Había llegado siendo un niño atormentado por una leyenda. Se iba siendo un joven que finalmente comenzaba a comprender la verdad de su propia historia. Justo cuando Harry sentía que la tranquila conclusión de su visita se apoderaba de él, Ariana habló, sacándolo suavemente de su ensoñación. Hay una última parada que debemos hacer antes de irnos del Valle de Godric. Harry, emocionalmente agotado pero sintiendo una extraña y nueva sensación de paz, la miró interrogativamente. ¿Otro? Uno vivo, respondió ella. Una cosa es ver la historia grabada en piedra. Otra muy distinta es escucharla de alguien que la presenció. Ven. Ella lo alejó de las ruinas de su hogar familiar y lo condujo por un pequeño callejón empedrado hasta una cabaña particularmente antigua y torcida, que parecía sostenida más por la espesa hiedra que la cubría que por su propia estructura de madera. El jardín era una jungla caótica pero hermosa de plantas mágicas y flores desbordantes. Harry sabía por sus lecturas que este era el hogar de Bathilda Bagshot, la célebre autora de Hogwarts. Una historia. Ariana llamó suavemente a la puerta de roble desgastado. Tras un largo instante, esta se abrió con un crujido y una pequeña bruja increíblemente anciana se asomó. Estaba tan arrugada que su rostro parecía un mapa de carreteras de los siglos que había vivido. Sin embargo, sus ojos, tras unas gruesas gafas de cristales, eran penetrantes y sorprendentemente brillantes. ¿Sí?, preguntó con voz áspera, fina como el papel seco. Su mirada se posó en Ariana. Ah, la pequeña aprendiz de alquimista. Me alegra verte de nuevo, niña. Entonces sus ojos se posaron en Harry y se abrieron con un profundo y gozoso reconocimiento. Una frágil y temblorosa sonrisa se dibujó en su rostro. Por las barbas de Merlín. Suspiró, con la voz llena de una repentina y feroz emoción. Es Harry. El hijo de Lily. Has vuelto a casa. Ella se hizo a un lado, con movimientos frágiles pero ansiosos, y les hizo una seña para que entraran a la cabaña. El interior era un acogedor y desordenado laberinto de libros. Estaban apilados por todas partes, amontonados en los rincones y desbordados de estanterías que rechinaban hasta el techo bajo con vigas. El aire olía a papel viejo, hierbas secas y un ligero toque de jerez. Siéntate, insistió Bathilda, señalando dos sillones de chintz desparejados junto a una chimenea apagada. Té. Tenemos que tomar té. Mientras la vieja bruja se ocupaba de una tetera autocalentable y una de porcelana desportillada, Ariana le habló en voz baja a Harry. Bathilda era muy amiga de tu familia y de los Dumbledore. Conoció a tus padres cuando eran niños y corrían por estas mismas calles. Bathilda regresó con una bandeja, con las manos ligeramente temblorosas mientras servía el té. Se sentó frente a Harry, observándolo atentamente con sus brillantes e inteligentes ojos. Tienes los ojos de tu madre, dijo, con la voz llena de una tristeza tierna y dolorosa. Recuerdo cuando llegó aquí, una criatura brillante y fogosa, llena de vida y magia. Y tu padre, James era un cabrón. Engreído, arrogante, pero con un corazón de oro enterrado bajo toda esa arrogancia. Eran una fuerza de la naturaleza, los dos. Durante la siguiente hora, Harry permaneció sentado hechizado mientras Bathilda Bagshot, la gran historiadora mágica, se convertía simplemente en Batty, una vecina cariñosa que contaba historias de las personas que había conocido. No habló de profecías ni de señores oscuros. Habló de James Potter aprendiendo a montar su primera escoba de juguete, aterrorizando a los gatos del pueblo.
Contó la historia de una adolescente, Lily Evans, que accidentalmente convirtió el té del vicario en un renacuajo que se retorcía, y que se sentía a la vez mortificada y secretamente orgullosa. Pintó una imagen de sus padres no como santos mártires, sino como personas reales, vibrantes, con defectos y amorosas. Habló de su felicidad cuando nació Harry, de la silenciosa alegría que llenó la casita al final del camino. Y habló de su miedo mientras el mundo se oscurecía a su alrededor, de su amor feroz y desesperado por su hijo. Fueron tan valientes, ¿sabes? Terminó Batilda, con la voz de un susurro agudo, sus ojos ancianos brillando con lágrimas contenidas. Conocían los riesgos. Se mantuvieron firmes. Lo dieron todo. Al escucharla, Harry sintió que las últimas piezas de su identidad encajaban. El álbum de fotos le había dado sus rostros. El cementerio le había revelado la realidad de su pérdida. La casa en ruinas le había mostrado el lugar de su sacrificio. Pero Batilda le había dado la vida. Había llenado las imágenes en blanco y negro de color, sonido y risas. Cuando llegó la hora de irse, Batilda abrazó a Harry con fuerza. Su frágil figura era sorprendentemente fuerte. Puedes volver a visitar a una anciana cuando quieras, Harry Potter, dijo con firmeza. Este pueblo es tan tu hogar como Hogwarts. No lo olvides. Mientras caminaban de regreso a la plaza del pueblo, Harry sintió una profunda sensación de cierre. El día había sido emocionalmente devastador, pero también increíblemente sanador. Los horrores vagos y sombríos en su mente habían sido reemplazados por recuerdos reales, historias reales, amor verdadero. Gracias, Ariana, dijo en voz baja, pero con una profunda gratitud que no podía expresar del todo. Yo necesitaba eso. Lo sé, respondió ella simplemente. Tomaron el traslador y regresaron al tranquilo santuario de su apartamento en Londres. El resto del verano transcurrió con un ritmo tranquilo y productivo. Harry se quedó con ella una semana más, una semana de compañía cómoda, buena comida y absolutamente nada de gritos. Ariana lo guió a través de algunas de sus tareas de verano, no dándole las respuestas, sino enseñándole los principios subyacentes de una manera que hizo que la magia finalmente tuviera sentido para él. La última semana de agosto, se reunieron en el callejón Diagon para comprar sus útiles escolares de tercer año. La reunión fue alegre y animada. Ron estaba repleto de historias sobre tumbas egipcias, y Hermione estaba extasiada de volver al mundo de los libros mágicos. El cuarteto de chicas, Ariana, Hermione, Daphne y Tracey, se reunió con una familiaridad natural, y su improbable alianza se había convertido en un hecho sólido y aceptado. Mientras estaban afuera de Flourish y Blotts, con los brazos cargados de libros nuevos, Harry sintió una sensación de pertenencia tan fuerte, que era un calor físico en el pecho. Miró a sus amigos. A Ron, leal y ruidoso. A Hermione, brillante y segura de sí misma. A Daphne y Tracey, sus nuevas e inesperadas aliadas. Y a Ariana, el sereno y poderoso centro de su mundo. El viaje en tren de regreso a Hogwarts estuvo lleno de risas y emoción. Eran un equipo, más fuerte y unido que nunca. Harry sabía que el año venidero traería nuevos peligros. La noticia de la fuga de Sirius Black de Azkaban ocupaba la portada de todos los periódicos. Pero por primera vez, no tenía miedo. Se había enfrentado a los fantasmas de su pasado. Tenía un hogar al que regresar. Y tenía amigos que lo apoyarían, pasar a lo que pasara. Estaba listo.